con Sabiduría estamos analizando el filme The Matrix, segunda sesión, 15 de enero de 2011, y acabamos de ver una escena muy interesante, una escena en la cual Neo es presentado a Morfeo y tiene su entrevista inicial, ¿verdad? Y antes de tocar con las preguntas, ¿qué os parece? Antes de tocar las preguntas, dad la vuelta a la... ¿Cuál fue vuestra impresión? Pues, en general de lo que acabamos de ver o de ese segmento. Pues, en lo particular, o sea, yo he sentido esa experiencia de que a veces uno siente como que hay algo como algo así como explicó el que trae uno la astilla pero que no sabe qué es, pero que uno dice, pues esto no puede ser de esta manera, debe haber algo extraordinario, algo sobrenatural o algo que no sé, que no checa con mi actual realidad. Que algo no encaja, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, yo ahorita bien, ya hoy empezando a verlo desde otro punto de vista, veo que Neo tiene ciertas emociones, tiene miedo, pero finalmente la curiosidad le da la fortaleza. Tú, al ver la escena, ¿qué sientes tú? Bueno, pues viéndolo, una frase que por ahí me llamó la atención y que me quedé pensando en lo que hemos estado viendo en Mamba, es cuando le dice que Matrix, que es Matrix. Entonces, por ahí le dice que es el mundo que le han puesto para ocultarle la verdad. Y él tiene una respuesta que dice: no admito la idea de no controlar mi vida. Y finalmente, pues bueno, en búsqueda de que yo, Mari, en la búsqueda de que estoy, ¿verdad? Esa pregunta me la acabo de hacer. ¿Por qué estás aquí? Continúa. Bien. Entonces, le doy valor a lo que he aprendido, obviamente. Le he dado valor a lo que he estado leyendo, pues, constantemente, ¿no? Y cómo he estado haciendo una comparación de muchas cosas que he leído y he tratado de encajarlas en mi realidad y tomar muchas decisiones. Aún no tomo todas las decisiones que quiero tomar en mi vida, sin embargo, me llegan, me calan. Habrá algunos momentos en que disiento, ¿verdad? Y ahorita, pues bueno, aquí hay algo que digo yo, no admito la idea de no controlar mi vida. Yo creo que esa es una realidad que yo he sentido siempre, ¿no? Eso. Entonces, pues por ahí, ahorita eso me pone en un punto en el que, bueno, vamos a ver qué sucede más adelante. Okay. Esta escena me recuerda mucho la capacidad que tenemos de elegir y que todas nuestras decisiones van a tener una consecuencia, sea cual sea la decisión que tomemos. Ninguna decisión
se queda sin la consecuencia. Entonces hasta el decidir si me tomo el agua o no tiene una consecuencia. Y desde la más pequeña hasta la más grande decisión. Y como muchas veces no decidimos, no decido adecuadamente por la falta de información que tengo sobre lo que voy a decidir, ¿no? Y la semana pasada yo le comentaba la capacidad de analizar que tengo, y muchas veces no la exploto, y ahorita junto estas dos cosas para decidir. Es que importante es estar analizando o informarme sobre lo que voy a decidir. Y me quedo con eso en este momento. Ok. Carlos, muy bien, gracias. Nada más brevemente que es como muy llegadora el segmento. Puedo sentirme Neo en ese momento, ¿no? Lo que está sintiendo, porque es un sentimiento común en el ser humano, pues. Entonces puedo identificar esa situación que está viviendo y puedo sentirlo, pues, porque, pues, como le comento, es algo común. Es un factor común en todos los seres humanos, ¿no? Hay algo ahí que no cuadra, que incomoda, que no cuadra. Entonces me llega la escena y puedo, pues, sentir el papel de Neo. A mí en lo personal me entusiasma mucho esa escena, porque es, metafóricamente hablando, es el punto en que aquí uno trata de llevar a un alumno o una alumna a ese punto, que tome la decisión de ¿quieres ver las cosas como son o quieres volver a la ilusión y el autoengaño? Bien. Entonces, en este momento, pues hace unos días hemos reanudado el otro programa de FITA. Y yo escribí un tributo, primera parte, a Martin Luther King. Ayer fue su cumpleaños, aniversario de su cumpleaños. El lunes es la fiesta, o sea, se celebra en Estados Unidos. ¿Y cuál fue el papel fundamental de este individuo? Pues de despertar a la gente, ¿sí? De despertar la conciencia de muchos, de diferentes maneras, diferentes formas. Al mundo en general, ¿sí? Traer a la conciencia del mundo lo que estaba sucediendo en ese tiempo en los Estados Unidos. ¿Okay? Era una época muy, muy interesante porque Estados Unidos también estaba con la guerra de Vietnam, muchos disturbios, reacciones contra esa guerra. Entonces la imagen internacional de los Estados Unidos estaba en juego. Y él estaba mostrando una imagen que el mundo no quiere ver de los Estados Unidos y los Estados Unidos no quiere que el mundo vea. Y entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver, decía mi abuela. Y es cierto. Entonces él desempeñó una estrategia esencialmente de concientizar, esencialmente de sus soldados, porque eran soldados, esta gente que iban a estas marchas, a que les agredieran, a que violaran sus derechos humanos, para que salieran las noticias, para que las imágenes chocaran y despertaran la conciencia del mundo y la conciencia de
en muchas personas también en los Estados Unidos. La conciencia de una cultura, la cultura angloamericana, fundamentalmente, por una parte, porque una cosa es cometer actos inhumanos, otra cosa es ver a uno mismo representado, viendo las imágenes de esos actos. Una cosa es la mayoría angloamericana apoyando un sistema tan inhumano, exactamente igual que el sistema de apartheid en Sudáfrica, para aquellos que estáis familiarizados, idéntico, salvo peor porque en Sudáfrica era una minoría contra una mayoría, entonces pues la mayoría pues por lo menos podían tomar algo de ánimo en ser la mayoría, pero aquí es pues una mayoría imponiéndose a una minoría, o sea, completamente sintiéndose la minoría completamente tras líneas enemigas y sin esperanza de poder cambiar las cosas. Entonces, por una parte, la estrategia de Martin Luther King frente a esa mayoría de concientizarse. Mira, esto lo que estáis haciendo, esto es como se ve, lo feo que es. Podéis vivir con esto. Y en última instancia, pues no. Similar a Gandhi en la India, contra los ingleses. Por otra parte, para el afroamericano era darle esperanza, de decir, mira, hay formas que no involucren autodestrucción, de lidiar con esta situación desesperanzadora. No hace falta que recurramos siempre a los disturbios en nuestras propias vecindades, que al fin y al cabo simplemente eso es una catarsis, pero luego que al día siguiente que son tus tiendas, tus empresas, tus calles las que están quemadas. O pues la autodestrucción de la droga, de la violencia doméstica, porque todo eso es violencia. La opresión es violencia. Someter a un pueblo a la erradicación de su identidad es la mayor violencia posible. Y hablaremos más de eso en cita, pero violencia. Pero una forma muy interesante que los imperios han desarrollado, estas estrategias de cómo manufacturar la realidad para las personas sometidas, para que no se den cuenta de hasta qué punto están inmersas en una violencia. De hecho, peor, para que se crean que ellos merecen esa violencia y la propaguen contra sí mismos. Entonces, para ayudarlos a establecer un poco el vínculo, en cierta forma, entre el mensaje profundo, no solamente psicológico, sino también social. Unas cosas que aquí fomentamos mucho es que lo psicológico y lo social no hay una separación. ¿Okay? Porque lo psicológico es un reflejo de lo social, de lo cultural, de la civilización, de la historia, etc. Y por supuesto que la sociedad, la cultura, la civilización, la historia es un reflejo de la psicología, sobre todo de individuos que se elevaron por encima y hicieron un cambio, como Martin Luther King. Entonces, simplemente para que tengáis otras anclas, si esa es la palabra, cognitivas para aferrar en cuanto estéis viendo estas cosas, para que hagan conexiones. ¿Okay? En Latinoamérica, en todas las Américas, estamos viviendo el resultado de un proceso de colonización. Máxima violencia. Máxima violencia. El quitarle a alguien la identidad. En dejarle sin saber quién es. Es como dije el otro día, es como cortarle a uno los brazos y las piernas
y tirarle a una alberca. Pues como mucho logrará flotar, pero no va a tener las herramientas necesarias, ¿okay?, para impulsarse en ninguna dirección de su elección. O sea, dependiendo de cómo sople el viento, ¿okay?, va a ir de un lado a otro, y ya está. Pero eso es lo que sucede cuando nos quitan nuestra identidad, la conexión de quiénes fuimos, qué era, antes de ser nosotros mismos, de dónde venimos. No sabemos a dónde vamos. Es el gran problema. Y no podemos levantarnos. Es en general, en términos generales, lo que muchos autores latinoamericanos han tratado de expresar es exactamente la sensación que tiene Neo. Hay algo aquí. Individuos como Castro, como Che o como Allende, pues se alzaron a su manera, pero en realidad cuando uno lo analiza en retrospectiva y mirando el contexto y todas las variables, etc., tampoco entendían porque estaban demasiado inmersos ellos mismos en esa matriz, en esa matrix. Y el despertar pues tiene sus consecuencias. El despertar es de pronto sentirse aislado de y no cobijado por la gran mentira. Y no hay vuelta. Igual que Morfeo le propone, le indica, le avisa a Neo, no hay vuelta. Cuidado, tú toma la decisión. Pero el problema de la toma de decisiones cuando uno no tiene acceso a una identidad propia es como el pez que piensa que es libre y está en un acuario. Y piensa, pues yo puedo subir, bajar, torcer a la derecha, dar vueltas si me da la gana. Tío, estás en un acuario, ¿ok? ¿Qué libertad en realidad tienes? Está limitado. ¿Okay? Ese es el gran problema. Pero no lo sabe. Sí. Cuando se da cuenta, sí, porque no se da cuenta. ¿Okay? Cuando quiere seguir y se topa con las disciplinas. ¿Okay? Entonces, otro detallito. La conciencia social de los Estados Unidos siempre ha sido el afroamericano. ¿Okay? A lo largo de su historia, siempre ha sido el afroamericano. Ya fuera Martin Luther King, Malcolm X, una lista de personas, casi todos acabaron asesinadas. Pero ha sido la conciencia social. ¿Y por qué? Porque estaban fuera de. Estando fuera, pues puedes ver que no estás integrado, no estás beneficiándote de pues el sistema. Estás marginado, estás al margen. ¿Sí? Lo explica todo la palabra. Entonces puedes analizar, pero aún así el sistema tiene sus formas de tratar de acapararte dentro. En los 60 se vio una situación muy interesante en que el sistema todavía no tenía control. 50 años más tarde, el sistema sí se ha recuperado y ha controlado mucho. Y pues, todo eso son temas de cita. Cómo eso nos afecta, sobre todo en las Américas, que la concentración. Okay. Pero ¿habrán creado ese sistema conscientemente? Sí, por supuesto. Las personas que lo crearon sí tendrían la absolutamente capacidad. Premeditado. Absolutamente. Viene la división en todas las Américas, la división legal en cuanto a raza. Porque Estados Unidos sí pues, tenían la atribución a una casta social basada en raza que relegaba a una raza a la clase de esclavo. Pues en todas las Américas había algo parecido. Dependiendo de, para empezar, los peninsulares estaban lo más alto, que nacieron en España estaban lo más alto. Después, los criollos, hijos de peninsulares que nacieron aquí, tenían fe.
Y dependiendo de la parte de Latinoamérica había diferente, el indio típicamente estaba lo más bajo o tal vez el negro, pero combinaciones de español con indio, los mestizos, combinaciones de negro con blanco, los mulatos, ¿okay? Combinaciones de negro e indio, los zambos, todos tenían su casta, lo que estaba así en cuanto a sus derechos legales. El sistema que les encaja, les atrapa y les limita. La limitación en cuanto a la educación, en cuanto a lo que se permitía enseñar aquí en las Américas, para evitar precisamente una concientización intelectual que no permite, no fomenta el análisis. Porque lo último que quieres es un grupo de colonizados que están analizando las cosas y dándose cuenta bueno, esto no cuadra, ¿por qué tenemos que hacer esto? Y esto que están haciendo, etc. Es lo último. Entonces, sí es verdad que hay un grupo de personas que mueven el sistema de todo, como dicen, el que mueve los hilos, que decir, no, pues si queremos mantener la sociedad de esta manera, vamos a definir el sistema de esta manera. Bueno, desde el inicio del descubrimiento de las Américas y la colonización, el grupo de personas pues eran las monarquías, que decidieron pues estas son las leyes, este es el tipo de educación, etc. La educación europea drásticamente diferente a la educación en las Américas. Y últimamente, en las últimas décadas, la educación europea drásticamente diferente a la que era antes. Mucho más difícil. ¿Por qué la educación en México es tan pésima? ¿Okay? ¿Por qué? No por cuestión de costos, se ha analizado eso. La educación en la OCDE, Finlandia tiene el mejor sistema educativo que es de la OCDE. México estaba calificado como el peor. En cuanto a costos, igual. ¿Por qué? O sea, si cuesta lo mismo, ¿por qué se mantiene así? O mejor dicho, ¿por qué llegó a ese punto? ¿Creéis que en algún momento España estaba interesada en que los colonos tuvieran la misma educación, la misma preparación que los peninsulares? ¿O dentro de España las clases bajas la misma educación que las clases altas? Pues claro que no. Lo que mantiene a las clases altas en el poder es esa preparación. Y eso es algo que vamos a explorar muy en detalle en FITA. Pero lo que quería hacer es el vínculo para aquellos que vayan a ver el blog de FITA Fuimos Guerreros, ¿okay? Para que hagáis el vínculo. Y no es, a mi modo de ver, no es casualidad que el Morfeo, ese personaje, sea afroamericano. Porque típicamente en la sociedad americana esa es la función del afroamericano, de esa protesta, concientización social a la realidad. No, ¿os creéis que son así las cosas? No, despierta, lee esto, aprende esto, mira esto. Estáis en una cárcel invisible que está aquí. Y ese es el punto. Nada más, rápidamente, las corporaciones actualmente son de esos grupos que mueven de alguna manera los hilos, ¿no? Incluso en la política. Y llegamos a la gente. Las corporaciones, sí, las corporaciones. Se vendrá mucho a ya habrá oportunidad de... Brevemente, siguiendo ese punto, brevemente, es un punto que yo hecho en el otro FITA, he hecho un artículo, se llama un blog desde el ojo de huracán, la cuestión esta del tabaco. La industria tabacalera, el tabaco mata en Estados Unidos casi 500.000 de personas al año. ¿Okay? Es perfectamente legal. La marihuana no ha matado a nadie. Nadie directamente por consumo de marihuana ha muerto. Tal vez por
marihuana combinado con otra cosa. Pero las fatalidades y mirando las estadísticas que dan los Estados Unidos, no me las saco de la manga, y ahí están las fuentes, que pues marihuana combinado con otras cosas, o sea, causa secundaria de la muerte, tal vez una docena de personas en un año. Tabaco, casi 500.000 de personas. ¿Por qué la marihuana está tan penalizada y el tabaco no? Conveniencia. Exactamente. O sea, no tiene sentido. No tiene si la cuestión de criminalizar, ¿okay?, de presentar al narcotraficante de marihuana como un ser antisocial, vil, etc., es porque su producto daña tanto a la sociedad, entonces en proporción deberíamos estar a la caza de todos los beneficiarios de la industria tabacalera. Debe haber una orden de asesinar en el momento, de matarlos, en proporción. O sea, entonces no es que en la marihuana, o sea, la razón, el motivo tras la criminalización de la marihuana no tiene nada que ver con su perjuicio, el perjuicio social del producto. No tiene nada que ver. Entonces uno tiene que, y eso lo hacemos, indagar, a preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Cuánta gente se hace esa pregunta? No, simplemente dicen, pues tiene que ser malo porque es ilegal. No, la legalidad y la justicia no tienen nada que ver. Nada que ver. La legalidad, o sea, las leyes están para mantener un orden. ¿Orden a beneficio de quién? ¿A beneficio de quién? Y ahí es cuando empezamos a despertar, a hacernos preguntas. Y yo no estoy a favor del consumo. Nunca he consumido ni tabaco ni marihuana. No estoy a favor. Pero la pregunta es, si vamos a arruinar las vidas de personas, porque se les arruina, encarcelamientos, hijos sin padre, esposas sin marido, pues tiene que haber una justificación. ¿Okay? ¿Por qué? No se ha ganado la guerra contra la droga. No, va de mal en peor. Igual, el mismo patrón que se llevó a cabo en la década de la prohibición, con el Acta Volstead contra el alcohol en los Estados Unidos. Se dieron cuenta que la criminalidad subió y dijeron, no, nosotros no queremos eso en nuestra ciudad, lo legalizaron de nuevo. ¿Por qué insisten en que sea ilegal? ¿Quién se perjudica más? Y el tabaco sigue siendo legal y mata a casi 500.000 de personas en Estados Unidos solamente. El costo social del alcohol o del tabaco, mucho más alto que el costo social de todas las drogas ilícitas juntas, incluyendo el costo social de su criminalización. O sea, de toda la persecución, todo ese aspecto que si fuera legal desaparecería, encarcelamiento, todo ese proceso jurídico, policial, etcétera, desaparecería. Entonces, a pesar de que es criminalizado, el alcohol tiene un mayor costo social que todas las drogas ilícitas. El tabaco también. ¿Por qué son ilícitas? Luego empiezas a indagar quiénes son los arrestados, quiénes son los encarcelados, cómo son las penalidades. Un blanco comparado a un latino, a un negro en las cortes americanas, ni se compara. Ni se compara. Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro que todo está manipulado. Por supuesto. Pero el primer paso es abrir la conciencia, ¿okay?, a esa realidad.
Bueno, 27. 27, gracias. Disculpo. Que la famosa escena de la píldora roja y la azul, de la gran escogencia, selección para Neo durante su entrevista con Morfeo. Antes de la entrevista, Trinity le avisa a Neo que sea honesto, puesto que Morfeo sabe más de lo que él, Neo, pueda imaginar. Comenten. ¿Quién es Morfeo? ¿Qué es lo que representa? ¿Cuál es su apariencia? Modales, gestos, vestimenta, colores. ¿Qué les inspira? Confianza, miedo. Analizar al personaje y cómo Trinity introduce el personaje. Pues lo introduce como alguien que sabe mucho, ¿no? Pero qué fácil, qué fácil fue. Qué bueno fuera que fuera así, ¿no? Que con una píldora ya y pues lo de... Serían ilegales las píldoras, te lo aseguro. La apariencia de Morfeo es lo que acabas de comentar, ¿no? Es una de un afroamericano que es lo que se ha venido dando, que son las personas que no... mayormente son las personas que se han dado cuenta de, o se han rebelado en contra del sistema. ¿Y qué más? Su vestimenta, su forma de hablar. Bueno, su apariencia a mí me implica un personaje que impone, aparentemente desde su presencia, sus movimientos firmes, su forma de expresarse o de abordar a Neo ahí, muy firme, de manera que si de alguna forma Neo tenía miedo, lo hizo sentir con la confianza de que algo va a encontrar, ¿verdad? Y pues los colores, yo lo que veo colores oscuros en su vestimenta y eso, pues no sé si represente lo desconocido a lo que vas, ¿verdad? Yo siento que le inspira finalmente miedo, porque va hacia lo desconocido y probablemente miedo de no ser lo honesto necesario, porque ya se le advirtió antes de entrar: sé honesto porque él sabe prácticamente todo de ti, o mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. Entonces, ¿cuál es la postura que estoy teniendo? ¿Realmente conmigo mismo estoy firme de estar aquí o qué me trae, qué me mueve? Yo siento que de alguna forma la misma curiosidad que lo ha movido siempre, la curiosidad de ir más allá de lo conocido, es lo que lo ha acercado hasta el punto de ir a conocer a Morfeo. ¿Quién es Morfeo? ¿Verdad? Probablemente Morfeo es la representación de sus sueños, de sus necesidades muy arraigadas, muy ocultas, que no las puede, o que no se puede dar a conocer a cualquier persona. Entonces ha estado muy selectiva la gente que está entrando o alrededor de Neo. Y este personaje con el que pues yo creo que va a ser mucho más interesante de este punto en adelante, ¿no? Y a mí me inspira la presencia de este personaje, mucha imposición y respuestas. Así. También, bueno, yo no sé si habrá una relación en la vestimenta del Neo con los ¿cómo se llaman? Los
los que andan de traje. Ah, los agentes. Los agentes, que traen lentes oscuros, de negro, traje negro. Y de que Neo, desde el momento en que Trinity le dice que él ya sabe, conoce más de lo... Neo no duda por las llamadas que le ha estado haciendo. O sea, si yo estuviera en su lugar, pues no dudaría de que él sabe, este Morfeo sabe, me conoce bien y que sabe mucho de mí. Y también lo que, bueno, a mí en la pregunta de qué inspira, pues para mí no, o sea, no sabría ahorita decir qué me inspira, pero por lo que se ve en la película, sí, como que sí inspira confianza, porque Neo no duda en qué píldora tomar. O sea, no titubea y agarra. ¿Sí, así? Yo creo que muy intimidante que te conozcan tan bien, que sepan tanto de ti. Pero la manera en que lo hace este hombre, el cómo le habla, el cómo respeta sus decisiones, es interesante el saber que él puede decidir qué hacer. O sea, le da la decisión. Le da, ajá. ¿Tú crees que de verdad Morfeo duda cuál va a ser la decisión de Neo? Yo creo que no. No, aun cuando ya está a punto de tomarle, le vuelve a decir algo, entonces él pues está seguro, ¿no? Ok. 28. Morfeo le dice a Neo: me imagino que ahora te sientes un poco como Alicia cayéndote en el hoyo del conejo. Ya habíamos hablado de eso, que la referencia esa de Alicia en el País de las Maravillas. 29. ¿Cómo es el trato que Morfeo ofrece a Neo? ¿Cómo es su actitud con él? Pues también se ha comentado, ¿no? Respetuoso, confiado. 30. Morfeo añade: tienes la expresión de un hombre que acepta lo que ve porque espera despertar. Irónicamente, eso no está lejos de la verdad. Y le pregunta a Neo: ¿crees en el destino? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de que no estoy en control de mi vida. Comenten sobre eso. Porque la cuestión está del destino, conceptos del destino son muy importantes. Destino, libre albedrío. Yo nunca he creído en eso. ¿En el destino? No. Ok. Siempre he sido de la idea de que ni que buena suerte, ni que mala suerte, aunque es una expresión que cuando alguien va a realizar algo, suerte. Entonces, tiene mucho fondo esto. Yo siempre le he cambiado por tener éxito de alguna manera, ¿no? Yo nunca he creído que estamos predestinados, que sí. Esto sucedió porque así estaba escrito que iba a suceder. Nunca he sido partidaria de eso, ¿no? Si yo hago las cosas bien, probablemente me salgan muy bien. Si las hago mal, no voy a esperar buenos resultados. Las decisiones que yo tome, los resultados van a depender de las decisiones, buenas o malas. Y probablemente esté tomando malas decisiones y esté haciendo mal las cosas y aparentemente me puedan estar resultando bien. Sin embargo, al final he considerado que nunca ha sido la respuesta. Haces malo y te va bien, haces bien y te va a ir mal. Se pueden presentar en apariencia esas situaciones, pero finalmente lo que yo haga va a tener, mencionabas hace un rato, las consecuencias siempre van a existir. Ok, entonces más o menos tú estás diciendo lo que dijo Ceci en cuanto a libertad de decisión. De decisión.
Ok. No que eso esté predeterminado por algo. Entonces, Para todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, hay alguna... Ok. Bueno. Pero volvamos a el concepto del pez en la pecera. Bueno. ¿Okay? El pez en la pecera también tiene libertad de decidir. Quiere ir a la derecha, quiere ir a la izquierda, quiere descender, quiere subir. Pero está en la pecera. Ok. Mantener ese punto de momento en mente y volvamos a la escogencia, la elección que le presenta Morfeo a Neo. ¿Roja o azul? Todos sabemos que va a tomar la roja, ¿verdad? ¿Hasta qué punto entonces es una elección? ¿Hasta qué punto el pez en la pecera, decidiendo que va a ir a la derecha, a la izquierda, subir o bajar, es libertad de decisión? O sea, ¿por qué mencionas que todos sabemos que iba a tomar la roja? Yo en un momento sí pensé, pues, no puedo mejor seguir pensando, estuve soñando y fue todo un sueño. Pero fíjate, Y se acabaron las complicaciones. pues sí, está la posibilidad, o sea, Claro. y se convertiría en un cortometraje, ¿no? No un ¿Para qué largometraje. me complico? Pero, o sea, está la posibilidad, pero dentro del carácter de Neo, o sea, que estuvo buscando y buscando a Morfeo, le presentan cuando le van a llevar, están en el carro, están en el coche, y dice, oye, tú ya sabes a dónde lleva eso. Cuando él abre la puerta, ya me voy, pues la otra Trinity le dice, espérate, tú sabes a dónde va esto. Va a lo mismo, tú no quieres ir ahí. O sea, no dejes que tu orgullo te ciegue, tú no quieres ir ahí, párate a pensar. O sea, teniendo todo eso en cuenta, de verdad, ¿tiene elección? O sea, la tiene desde un punto de vista, pero dado sus patrones de comportamiento, dado lo que le motiva, dado todo, ¿de verdad hay una elección ahí? Hay una tendencia ya. O sea, hay una posibilidad, pero muy escasa, si vamos a jugar a las probabilidades, a la estadística, muy escasa, en realidad, muy escasa. Y a donde quiero llegar con esto es que el proceso de socialización de la cultura, de la civilización, ¿okay?, nos marca y decide los parámetros dentro de los cuales vamos a tomar nuestras decisiones. Es decir, con esas paredes invisibles del acuario en el que vivimos y dan la ilusión de que estamos tomando decisiones. Pero como tú dijiste, falta información, falta entrenamiento de atención, falta capacidad de análisis, etcétera, etcétera, para de verdad tomar decisiones. Y eso es como un sistema te mantiene controlado. Así es como te mantiene controlado un sistema. No es por casualidad que, por ejemplo, en los Estados Unidos prohibieron, hasta en la época de mi padre, que acceso a los afroamericanos, a los negros, a las bibliotecas públicas. No podían ir a la biblioteca pública. Estamos hablando de leyes que solo se repelieron después de nacer yo. ¿Okay? Y luego tuvieron que batallar, aún después de los derechos civiles pasados, tuvieron que batallar en estados
porque los estados, municipios no querían aplicar las leyes. ¿Por qué? Porque sabían que, pues dejas que empiecen a pensar, se eduquen y eso, y ahora tienes un problema. Ahora tienes un grave problema, mucho más difícil controlarlo. ¿Okay? Entonces, ese es el punto. Sí, no nos gusta sentir que nos controlen, queremos pensar que tenemos libre albedrío, algunos, otros prefieren la idea de que está todo escrito, también les da pues la apatía en la justificación de no hacer nada, pero en realidad hay otro punto en el cual esa libertad aparente está fabricada, manufacturada. Entonces, ¿dónde íbamos? Sí, 31, ustedes creen en el destino, ya hemos hablado. 32, la entrevista continúa y Morfeo responde con: sé exactamente lo que quieres decir, déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí porque sabes algo. Lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo sientes, lo has sentido tu vida entera. Hay algo errado con el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Es esta la sensación que te ha traído aquí. ¿Sabes lo que estoy hablando? Comenten sobre este monólogo con respecto a Neo en el filme y con respecto a ustedes mismos en este programa. Lo hemos hablado, ¿verdad? Okay. La entrevista sigue. Morfeo le pregunta a Neo: la Matrix, ¿quieres saber lo que es? Neo mueve la cabeza afirmativamente. Y Morfeo continúa: la Matrix está en todas partes, a nuestro alrededor. Aún aquí en este mismo cuarto. La ves cuando miras por la ventana o cuando enciendes el televisor. La sientes cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que se te ha puesto por encima de los ojos para cegarte de la verdad. ¿Cuál verdad? Que tú eres un esclavo, Neo. Como todo lo demás, naciste para ser un esclavo. Naciste en una prisión que no puedes oler, probar ni tocar. Una prisión para tu mente. Comenten sobre esta escena y su diálogo. ¿Comentado? ¿Sí? Ok. Morfeo continúa, 34. Desafortunadamente a nadie se le puede contar lo que es la Matrix. Necesitas verla por tu propia cuenta. Esta es tu oportunidad. Después ya no puedes echarte para atrás. Comenten y relacionen las palabras de Morfeo con los conceptos de lo inefable y de la iluminación. Antes de eso, lo que vamos a hacer es vuelve atrás en la película y continúa desde que inicia la entrevista. Vamos a verlo otra vez y vamos a pasar un poco más para que tengáis el efecto completo del segmento. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Volvemos a lo nuestro. Primeras impresiones antes de abordar las preguntas. Pues ya ahorita me cayó el 20 de lo del pez en la pecera. Y pues también nos pone a pensar si realmente estaremos, o sea, fuera a pasar eso, de que las máquinas nos estuvieran cultivando y que ahorita estuviéramos soñando, pero realmente estuviéramos dormidos en una cápsula. Bueno, pues no recuerdo exactamente las preguntas que estaban continuadas, pero Solamente tus impresiones. Sí, luego nos meteremos en las preguntas. Es que tenía que ver con algo que dijo Donato, pero bueno, así nada más las impresiones. Pues bueno, el proceso que lleva este personaje de Neo cuando lo desconectan. Y cómo se cambia el mismo contexto, ¿no? de lo que era un mundo como el que conocemos, como el que conocía él, a otro tipo de realidad
pues muy diferente, ¿no? Ujú. Ya no se ve como tantos colores, así como tan bonito todo, ¿no? Ya es así como que una realidad bien diferente, ¿no? Una vez que lo desconectas, Exacto. sale de ese programa que podemos ver así, hecho como por computadora y de pronto, ¡pum!, ya está él realmente en un contexto real, pues, ya no en su imaginación. Muy contrastante los dos realidades, pues, la de la que crea la computadora con el real, ¿no? Y bueno, pues sus emociones, sus sentimientos que empieza a ver en él y bueno, cómo empieza a observar el mundo nuevo, ¿no? O la realidad nueva. Todo ese proceso que no quiero profundizar más, pero ahorita va a haber preguntas seguramente que detalles más. Quiero las Ujú. las sensaciones, los sentimientos así en crudo. Ujú. Ceci, ¿tú estás todavía no? No, todavía no. ¿Estás procesando? Ok. Pues yo siento aquí cuando, desde el momento en que toca el espejo, viene la transformación, viene la metamorfosis que empieza a verse en él. Esta metamorfosis le implica un sufrimiento, ¿verdad? Y yo lo transfiero a mi persona. En el momento en que empieza a sufrir el cambio, a sentir el cambio, a darse cuenta de una realidad que estaba muy lejos de la que creía, pues todo sufrimiento, todas las verdades a veces, o casi todas las veces que empiezas a descubrir una verdad, tiene un sufrimiento. Tiene un sufrimiento, yo hablo por mí. Y cuesta, en este caso, lo que yo percibo, ¿no? Esa decisión que tomó de haber tomado el camino de la verdad, pues le implicó un sufrimiento. Y viene la metamorfosis, y vienen los cambios, y viene, o sea, el cambio al interior. Al final por ahí veo una luz y creo que puede ser la nueva identidad, pero para esto pues está habiendo un sufrimiento tan así que al final lo rechaza y al final hasta ahí, ¿no? Este punto. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Dice, ¿por qué me duelen los ojos? Porque nunca los habías usado. Sí, para especificar en la cinta, en el video, hemos llegado al punto en que Neo vomita después en la nave. Simplemente me he dado cuenta que no lo he especificado para los televidentes. Continúa, por favor. Sí, yo iba a lo del, Sí. a lo del vómito. Yo tuve una situación, así que unas sensaciones, no ahorita, ¿no? Un poquito de tiempo atrás. Pues el estar tratando el estar en la búsqueda de una verdad, porque si tomamos un poquito palabras atrás, es que te sientes raro, sientes que algo no está bien, algo que no está encajando y quieres saber qué es. Y finalmente el estar entrando en la información, pues empiezas a pensar, empiezas a decir, bueno, pues qué tan cierto es esto. Yo soy una persona muy escéptica, y si no leo y me convenzo, y cuando estoy convenciéndome de algo, finalmente a mí me ocasiona ciertos sentimientos hasta de sufrimiento, ¿verdad? Y el vómito ahí es como el rechazo de lo que, o darte cuenta de
de una verdad que o no la querías ver, o pues te aferrabas a tu propia verdad, y cuando alguien te la pone de frente y te causa hasta ganas de poner. Hablo por mí. Sí, lo sé. Y bueno, pues yo pienso que ahí es donde se está adquiriendo la nueva identidad. Al momento de pues sentir ese dolor, ese cambio. Al momento que él se empieza a poner con, no sé si es metal, pero pues así lo veo, yo siento que es donde está entrando la fortaleza de la nueva identidad. Pienso. Pero hasta ahí todavía está soñando, ¿no? Él Bueno, es que como están desconectando del programa, entonces las ilusiones, el sueño, la matriz que ha creado la computadora, la simulación en su cabeza, el simulacro, que pues ese programa se está apagando, se está estabilizando. Entonces la ilusión está empezando a desaparecer, y entonces poco a poco el cerebro tiene que lidiar con las cosas como son. O sea, hay una transición ahí. Nada más aquí un poquito más. Cuando empieza a ver la nueva realidad, que es el nuevo mundo que le presentan, que ya no está tan bonito como estaba, también veo en Morfeo su nueva personalidad. Si era un tipo tan imponente, tan firme, ahora yo lo sentí un poquito más relajado. De alguna manera empiezas a ver una realidad y empiezas a conocer una personalidad que no es la que tus ojos de repente te pueden dar de entrada. ¿Verdad? Así lo... O sea, ves la empatía que tiene por lo que está pasando. Sí, claro. Con él. Así lo percibo. ¿Es así? No, todavía no. Impactante. Ok, vamos a tomar un par de minutos para cambiar de cinta y continuamos. Se fue más rápido. Okay. Bueno, pues viéndolo, una frase que por ahí me llamó la atención y que me quedé pensando en lo que hemos estado viendo en Mamba, es cuando le dice que Matrix, que es Matrix. Entonces, por ahí le dice que es el mundo que le han puesto para ocultarle la verdad. Y él tiene una respuesta que dice: no admito la idea de no controlar mi vida. Y finalmente, pues bueno, en búsqueda de que yo, Mari, en la búsqueda de que estoy, ¿verdad? Esa pregunta me la acabo de hacer. ¿Por qué estás aquí? Continúa. Bien. Entonces, le doy valor a lo que he aprendido, obviamente. Le he dado valor a lo que he estado leyendo, pues, constantemente, ¿no? Y cómo he estado haciendo El decidir si me tomo el agua o no tiene una consecuencia. Y desde la más pequeña hasta la más grande decisión. Y como muchas veces no decidimos, no decido adecuadamente por la falta de información que tengo sobre lo que voy a decidir, ¿no? Y la semana pasada yo le comentaba la capacidad de analizar que tengo, y muchas veces no le exploto, y ahorita junto estas dos cosas para decidir. Es que importante es estar analizando o informarme sobre lo que voy a decidir. Y me quedo con eso en este momento. Ok.
Carlos. Muy bien, gracias. Nada más brevemente que es como muy llegadora el segmento. Puedo sentirme Neo en ese momento. Yo he sentido esa experiencia de que a veces uno siente como que hay algo como algo así como explicó que trae uno la astilla pero que no sabe qué es, pero que uno dice, pues esto no puede ser de esta manera, debe haber algo extraordinario, algo sobrenatural o algo que no sé, que no checa con mi actual realidad. Que algo no encaja, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, yo ahorita bien, ya hoy empezando a verlo desde otro punto de vista, veo que Neo tiene ciertas emociones, tiene miedo, pero finalmente la curiosidad le da la fortaleza. Tú, al ver la escena, ¿qué sientes tú? Con sabiduría estamos analizando el filme The Matrix, segunda sesión, 15 de enero de 2011, y acabamos de ver una escena muy interesante, una escena en la cual Neo es presentado a Morfeo y tiene su entrevista inicial, ¿verdad? Y antes de tocar con las preguntas, ¿qué os parece? Antes de tocar las preguntas, dad la vuelta a la... ¿Cuál fue vuestra impresión? Pues, en general de lo que acabamos de ver o de ese segmento. Pues, en lo particular, o sea, comparación de muchas cosas que he leído y he tratado de encajarlas en mi realidad y de ver y tomar muchas decisiones. Aún no tomo todas las decisiones que quiero tomar en mi vida, sin embargo me llegan, me calan. Habrá algunos momentos en que disiento, ¿verdad? Y ahorita pues bueno, aquí hay algo que digo yo, no admito la idea de no controlar mi vida. Yo creo que es una realidad que yo he sentido siempre, ¿no? Eso. Entonces pues por ahí ahorita eso me pone en un punto en el que bueno, vamos a ver qué sucede más adelante. Okay. Esta escena me recuerda mucho la capacidad que tenemos de elegir y que todas nuestras decisiones van a tener una consecuencia, sea cual sea la decisión que tomemos. Ninguna decisión se queda sin la consecuencia, entonces hasta el